Bien, ahora sí, gracias por entender lo que voy a hacer. Ahora me va a llegar una grabación nueva, de la anterior va a quedar separada, eso es lo que quería. Eso es, y terminen de ingresar todos y me confirman que se ve la aplicación, por favor. Bien, entonces, ¿a quién voy a dejar que me ayude? Ariana, te dejo como conflicto, me ayudas a admitir a tus compañeros, por favor. Ok, doctora, está bien. Gracias. Mientras me voy a la aplicación, mientras ingresan los demás compañeros, y esta va a ser la clase entonces que grabemos para la evaluación de mañana. Y en esta semana 14, donde se va a evaluar este tema, vamos a empezar a hablar sobre el aparato urinario y el aparato urogenital, donde empezamos mencionando los riñones. El aparato urinario está compuesto por dos partes, ¿verdad? Que son los riñones y los conductos excretores. Entonces, si yo solo quisiera quedar con los riñones y el aparato uroexcretor, que son los que componen el aparato urinario, retiro el aparato gastrointestinal y ahí quedamos. Entonces, el aparato urinario se compone de dos partes, los riñones y los conductos excretores, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Los riñones son dos órganos, uno a cada lado, que secretan la orina. Esa es la función, siempre empezamos mencionando la función de los órganos que estamos aprendiendo. ¿Qué más? Eliminan los productos de desechos terminales, de todo lo que es la actividad metabólica del cuerpo, como por ejemplo, ¿cuáles son los desechos terminales de la actividad metabólica del cuerpo? Por ejemplo, la urea. Por ejemplo, el ácido úrico es un desecho del metabolismo de los aminoácidos. Por ejemplo, la creatinina, ¿verdad? Esos son los desechos de la actividad metabólica del cuerpo. Además, los riñones también regulan la cantidad total del agua que consumimos, además de otras funciones como por ejemplo la secreción hormonal, pero ya eso cuando hablamos de las glándulas suprarrenales, que son las que están por encima de los riñones, ¿verdad? Vamos a colocar acá la glándula suprarrenal, que también la podemos estudiar como... la glándula suprarrenal estudiamos cuando estudiamos riñón, pero también la estudiamos cuando vemos el sistema nervioso central como una glándula de interacción con el sistema central. Para que me aparezca ahí, glándula suprarrenal. Ahí está. Entonces, continuemos. Fíjense, los riñones van a ser órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir que son órganos retroperitoneales? Que van a estar ubicados, voy a aumentar el aparato gastrointestinal, fíjense, ellos van a estar ubicados en la región lumbar, observen ahí, si yo aumento un poco de músculos, un poco de tejido muscular, ahí, van a estar ubicados en la región lumbar
sobre la pared posterior, observen ahí, sobre la pared abdominal posterior, ahí, a ambos lados de la columna vertebral. ¿A qué altura? Más o menos a la altura, voy a sacar un poco de músculo, y más o menos a la altura podemos definir de las dos últimas vértebras dorsales. Entonces, más o menos a la altura de las dos últimas vértebras dorsales, D12 o T12, que es lo mismo, torácica o dorsales, ¿verdad? Y de las tres primeras lumbares. Entonces ahí cuento las lumbares, 1, 2, 3, ahí de las tres primeras lumbares. Entonces entre L1 a L3. Entonces yo voy a definir la ubicación anatómica de los riñones, que está ubicada en la región lumbar, sobre la pared abdominal posterior, ¿no es cierto? A ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las tres primeras lumbares. Observen ahí. Ahí tengo la 11ª, la primera lumbar, la segunda lumbar. A ese nivel, anatómicamente, ubicamos a los riñones. El riñón derecho, observen ahí, vamos a colocar, voy a sacar el aparato digestivo, porque el aparato digestivo lo he colocado solo para que nosotros distingamos y veamos ese peritoneo que separa el espacio de la cavidad abdominal anterior con el espacio retroperitoneal. Y es importante que distingamos esto porque en el espacio retroperitoneal, además de tener los riñones, vamos a tener vasos sanguíneos, como por ejemplo vasos arteriales, vasos venosos, que después los vamos a identificar. Entonces, retiro el aparato digestivo para que solo nos quedemos con el aparato urinario y mencionemos las características que tiene cada uno de ellos. Voy a retirar a este páncreas que hace ahí. Se quedó ahí. Sacamos lo digestivo. Ahora sí. Entonces, el riñón derecho, fíjense ustedes que está un poco más abajo, el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo. Y esto aproximadamente de cuántos centímetros hablamos, no más de 2 centímetros aproximadamente. Tiene la forma como que de una comandita, de una habichuela, de un poroto, si ustedes quieren, ¿verdad? Es alargada de arriba a abajo, es aplanada, fíjense, de adelante para atrás, y va a tener un eje que está inclinado de hacia abajo, no está totalmente vertical. ¿Y cuánto mide? Aproximadamente 12 centímetros de longitud, es importante que tomemos en cuenta su medida, 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de ancho, y 3 centímetros de espesor, está facilito, 12 por 6 por 3. ¿Y cuánto pesa aproximadamente el riñón en un hombre? En un hombre. ¿Cuánto pesa aproximadamente en el hombre? 140 gramos aproximadamente, y en la mujer un poquito menos, 125 gramos en la mujer. Ese es el promedio del peso del riñón en el hombre y en la mujer. La característica del color es oscuro y tiene una consistencia firme. ¿Qué sujeta al riñón? Vamos con los medios de sujetación o medios de fijación. Recuerden que este mismo orden lo hemos seguido para hígado, lo mismo para riñón, lo mismo para útero, lo mismo para vejiga, lo mismo para todos los órganos que de aquí en adelante vamos a estudiar. ¿Cuáles son los medios de fijación del riñón? Entonces, empecemos. Primero, fíjense que el riñón está cubierto, ahí, el riñón está cubierto por una fascia que es la fascia renal. Entonces, podemos colocar ahí a la fascia renal como el primer elemento de fijación. La fascia renal es el primer elemento que está sujetando al riñón. Y otra que es la cápsula adiposa del riñón. Ahora se las voy a mostrar.
es la cápsula adiposa del riñón. Estos dos elementos son los que constituyen los dos elementos principales que están sujetando y fijando al riñón. La fascia renal, que es más superficial, fíjense, la fascia renal, ahí está, que es más superficial, es fibrosa, envuelve totalmente a los riñones y la separa de la glándula suprarrenal. Ahí está. Entonces, si nosotros pudiéramos distinguir una fascia en el riñón que esté envolviendo y separando a la glándula suprarrenal, ¿qué separa la glándula suprarrenal del riñón? La fascia renal. En cambio, esta otra cápsula perirrenal, la que está totalmente alrededor del riñón, que está en relación con el diafragma, fíjense acá, ahí, que está en relación con el diafragma, el segundo medio de fijación, la fascia retrorrenal, así se denomina, que está en relación con el músculo, el diafragma. Esta fascia está en relación también con el músculo cuadrado lumbar. Entonces, cuando nosotros hablamos de el cuadrado lumbar, ahí observen el cuadrado lumbar. Cuando hablamos del cuadrado lumbar, mencionamos a este elemento que también se denomina cuerpo graso pararrenal o fascia de Gerota. ¿Qué es la fascia de Gerota? ¿Qué es la fascia de Gerota? Entonces, la fascia de Gerota, primero, que es un medio de fijación del riñón. Está entre medio del músculo cuadrado lumbar y está sujetando al riñón del cuadrado lumbar y del músculo diafragma. Esta fascia de Gerota, fíjense, las dos, la fascia renal y la fascia de Gerota, que es la que está entre el cuadrado lumbar y el músculo diafragma, van a ser los dos medios importantes de fijación de los riñones. Ambas están a la altura del borde medial, aproximadamente del riñón, fíjense, ahí. Totalmente no la cubre, está el borde medial del riñón. Se van a unir y cuando se unen, conforman estas dos fascias. Cuando se une la fascia renal y la fascia retrorrenal, entonces si la fascia renal está envolviendo al riñón y es la que separa la glándula suprarrenal del riñón, y la fascia retrorrenal es la que separa al riñón del músculo del diafragma y del cuadrado lumbar, cuando las dos se unen en esta región, van a formar lo que se denomina el ilio o pedículo renal. Recuerden que la diferencia entre ilio y pedículo, ¿cuál es? Ilio renal, al igual que el ilio hepático, es solamente el espacio, ¿verdad? Es solamente ese espacio tridimensional por donde nosotros podemos ver que ingresan elementos vasculares o salen elementos venosos, y en este caso también el uréter. Pero el pedículo es el conjunto de esos elementos que están ingresando a cada uno de los órganos, que va a tener su pedículo y su ilio, que es ese espacio que delimitan a los elementos que van a irrigar, a inervar, y en este caso el ilio renal, aprovecho de comentarles que está conformada por un conducto, que es la pelvis renal, una arteria, observen ahí, que va a ser una arteria que va a ingresar a cada lado de los riñones, la derecha y la izquierda, una vena, ahí, que es la vena renal, y la pelvis renal, que va a ser parte de ese pedículo renal. Recuerden que los pedículos son los elementos que ingresan al ilio. En cambio, el ilio es solamente el espacio virtual que delimita a los elementos de cada uno de los órganos que estamos estudiando. Bien. ¿Qué más? Cuando hablamos de riñones, hablamos de elementos en los cuales se divide las caras que tiene el órgano para su estudio.
En configuración externa del riñón, voy a retirar un poco de músculos para que podamos ver solamente el órgano. Y ahí. Cuando hablamos de configuración externa y las relaciones que tiene este órgano, tenemos que mencionar que tiene una cara anterior, una cara posterior, que la estudiamos desde atrás, y va a tener dos bordes, uno que es un borde lateral. Entonces yo, para estudiar el borde lateral de cada órgano, ¿dónde lo voy a estudiar? Un borde lateral, ¿verdad? Un borde medial y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Entonces, en la configuración externa de los riñones y la relación, estudiamos sus caras. Por ejemplo, dijimos una cara anterior, ¿verdad? Una cara que no la vemos porque está posterior, dos bordes, un borde lateral, un borde medial y dos extremos, un extremo superior, que está todo lo que es de la glándula suprarrenal para arriba, y un extremo inferior que va a estar los elementos del polo inferior del riñón hacia abajo. Así lo estudiamos al riñón. Entonces vamos a ver ahora qué elementos, no voy a detallar todos los elementos en cada una de sus caras, porque no nos va a alcanzar la hora, pero sí les voy a mencionar los elementos que en la cara posterior están relacionados en ambos riñones, los mismos elementos. Primero, ¿a qué nivel encuentro la cara posterior de los riñones? ¿A qué nivel tengo que darle una ubicación anatómica? Más o menos a nivel de la 12ª costilla. Entonces, más o menos en la 12ª costilla encuentro la cara posterior del riñón. Por tanto, por esta clasificación, se distinguen en los riñones dos segmentos. Por esa ubicación de la 12ª costilla, 11ª y 12ª. Entonces, fíjense acá. Por esta ubicación de la 12ª costilla, si yo retiro esta, voy a retirar la 11, voy a retirar la 10 y voy a quedarme con la 12ª costilla, que es la que permite en la cara posterior estudiar al riñón y mencionar que tiene dos segmentos. Aquí lo voy a anotar. Gracias a la 12ª costilla, dividimos al riñón en dos segmentos. Un segmento superior, o también denominado diafragmático, porque está en relación con el diafragma. Ese sería un segmento superior o diafragmático. Va a estar en relación, por supuesto, con el diafragma. También va a estar en relación con los ligamentos de los músculos que están en relación en la pared posterior, como por ejemplo el arco del psoas, y con el músculo cuadrado lumbar. Y el segmento inferior, que sería por debajo de la 12ª costilla, que también se llama segmento lumbar. ¿Qué pasa, hija? El segmento lumbar, disculpen chicos, se relaciona también con el músculo del psoas, el cuadrado lumbar y la fascia que están formando a estos músculos. Fíjense que esta costilla, la 12ª, es la que nos permite a estos dos segmentos dividir en la cara posterior un segmento diafragmático y un segmento lumbar. Eso en relación a la cara posterior. ¿Qué podemos decir de las relaciones de los riñones en la cara anterior? En la cara anterior vamos a tener diferentes elementos que los relacionan en el riñón derecho que el riñón izquierdo. Por ejemplo, el riñón derecho, en su parte inferior, fíjense ahí, se va a relacionar con la flexura cólica derecha. Aquí lo voy a colocar. Estamos en el riñón derecho. ¿Cuáles son los elementos con los que se relaciona el riñón derecho? Primero, en la parte inferior se va a relacionar con la flexura del colon del lado derecho. ¿Es cierto? En su parte medial, si yo voy ascendiendo,
se va a relacionar con la porción descendente del duodeno. Con la porción descendente del duodeno. Y en la parte más superior se va a relacionar ¿con qué? Con la cara inferior del hígado. Eso en cuanto al riñón derecho. Repito, el riñón derecho se va a relacionar en su cara anterior, la parte inferior con la flexura del colon derecho, en la parte media con el duodeno, la porción descendente del duodeno, y en la parte superior con el hígado. Veamos cuáles son las relaciones del riñón izquierdo. En la cara anterior, estamos en la cara anterior. Entonces, en la cara anterior del riñón izquierdo, primero se va a encontrar atravesada justo por la parte media del riñón izquierdo, en la parte media, vamos a encontrar el colon transverso. El colon transverso. Entonces, gracias a esta relación con el colon transverso, en el riñón izquierdo, se lo divide a este riñón izquierdo en 3 porciones. ¿Cuáles son esas 3 porciones? La de arriba, ¿cómo se va a llamar? Si está por arriba de la porción del colon transverso. ¿Cómo se va a llamar la más superior? Supracólico, ¿verdad? La del medio, ¿cómo se va a llamar? Región renal o región cólica o cólico. Y la de abajo, región subcólico. Todo eso lo define el colon transverso que está en relación con el riñón izquierdo. Entonces, gracias a la relación que tiene la parte media, el riñón izquierdo con el colon transverso, dividimos al riñón izquierdo en 3 segmentos. Uno que es la parte más superior, que dijimos que era la región supracólica, acá, supracólica, la región media, que es la región cólica, y la subcólica. ¿Qué le permite esta segmentación? Le permite la relación que tiene con la flexura cólica del lado derecho. Bien, eso en cuanto a las diferencias de la relación en la cara anterior. Veamos el borde medial. En el borde medial, ¿qué tenemos en el borde medial del riñón? Primero, el borde medial, fíjense que presenta una relación muy estrecha con los vasos que están pasando, los vasos sanguíneos, los vasos prevertebrales. Entonces, déjenme sacar acá un poquito más de vaso. Ahora sí. Primero que el borde medial presenta una relación muy estrecha con los vasos prevertebrales. Estamos hablando del borde medial de los riñones, ¿no es cierto? Presenta una relación muy estrecha con los vasos prevertebrales. ¿Con qué más? ¿Con qué vena? Con la vena cava inferior, ahí la ven grandota. ¿Con qué otro vaso más presenta relación la cara medial? Con la aorta, sobre todo al lado izquierdo. Eso es muy importante, porque si ustedes me dicen, los riñones están en relación con la aorta, la vena cava, no, porque no tienen 2 aortas, tienen una sola, ¿verdad? Sobre todo con la aorta a la izquierda. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se relacionan con la cara medial del riñón? Ahí ustedes tienen que mencionar, o como pueden ver, todos los vasos prevertebrales están en relación con ambos riñones. La vena cava inferior al lado derecho, es decir, cerca del riñón derecho, y la aorta al lado izquierdo. Eso no pueden olvidarse de pregunta de examen, pregunta de la vida, en todas las radiografías que vemos nos podemos identificar los elementos vasculares con esta característica. Entonces, gracias a esta relación con los vasos, la vena cava
y la arteria aorta abdominal al lado izquierdo, se distinguen 3 segmentos en el ilio. Por ejemplo, si son 3 segmentos, ¿cómo los denominaría? Superior o suprailiar, ¿verdad? Ese va a ser el segmento que está por arriba del ilio, que lo vamos a denominar segmento suprailiar. El segmento inferior o infrailiar, que estaría por debajo del ilio, ¿no es cierto? Y el tercer segmento, que va a ser el segmento medio o denominado ilio, que sería el segmento por donde están ingresando los elementos que conforman el ilio renal. Recordemos que el ilio, aquí como lo pueden ver, el segmento medio, que es excavado, es cóncavo, aproximadamente tiene un promedio de 3 a 4 centímetros, no es tan grande, fíjense. Chicos, ¿hasta qué hora es nuestra clase? Hasta las 3:15, doctora. Ok. En configuración externa y en borde medial, con esos elementos que identifiquemos que están en relación con el riñón derecho y el riñón izquierdo, me parece excelente que lo tomen en cuenta y que lo recuerden y que lo puedan complementar. ¿Qué podemos decir del borde lateral? Se voy sacando los vasos que están complementando y que están en relación con los bordes medial. Veamos el último borde, que es el borde lateral. ¿Qué elementos podemos mencionar que se encuentran en el borde lateral? Primero, que el borde lateral es convexo, fíjense, el riñón derecho, ¿con qué elemento va a estar relacionado? Con el hígado, ¿no es cierto? A ver si yo aumento ahí, por supuesto que tiene que ser con el hígado. El riñón derecho, en su borde lateral, está en relación con el hígado. Y el riñón izquierdo, ¿con qué elemento va a estar en relación? Ahí. El riñón izquierdo va a estar en relación con el vaso y el colon descendente. Miren ahí, el riñón izquierdo está en relación con el vaso. A ver si lo encontramos ahí. Con el vaso y el colon descendente. Son las diferencias de la relación que tiene el riñón con los diferentes órganos. Aquí lo vamos a colocar el vaso. Ahí está. Entonces, el riñón izquierdo, observen ahí, está en relación en su cara lateral con el vaso, lo pueden ver en verde, y el colon descendente. En cambio, dijimos que el riñón derecho, aquí al lado derecho, está en relación con el hígado. Eso deducimos, ¿verdad? Porque ya hemos visto la cavidad abdominal o digestiva. Ocultamos eso. Bien, de configuración interna del riñón lo van a ver con esto, lo tienen que ver con esto, cómo está conformado en cuanto a la nefrona. Sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón, donde se filtra la orina, que tiene los segmentos de los túbulos contorneados proximal y distal y todas las partes de la nefrona. Lo que sí, para terminar a hablar del riñón, vamos a ver que, ¿quién inerva? ¿Quién le lleva sangre al riñón? La arteria suprarrenal. ¿Qué le lleva sangre? Acabamos de decir que formaban parte del ilio renal. Fíjense ahí. ¿Qué le está llevando sangre al riñón? Tiene que ser la arteria renal, chicos. Miren. Fíjense, cada riñón recibe una arteria renal, como pueden ver ahí, del lado derecho, del lado izquierdo. Cada riñón va a recibir una arteria renal. Algunas veces encontramos una arteria renal extra en el riñón. Son muy gruesas estas arterias renales, miden hasta 7 milímetros de diámetro. La del lado derecho es un poquito más grande que la del lado izquierdo.
La del lado derecho, la arteria renal, es un poquito más grande y más larga que la del lado izquierdo. Fíjense que se están originando en la aorta abdominal. ¿A qué nivel? A nivel de la primera vértebra lumbar. Eso es importante. A nivel de L1 se origina la arteria renal, sobre todo la del lado derecho. Fíjense que la del lado izquierdo está unos 2 centímetros más abajo, pero ese es el nivel anatómico donde indicamos como referencia la altura de la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, ¿verdad? ¿Qué más? Dentro del riñón, esta arteria, por supuesto que se va a dividir en sus diferentes ramas para irrigar al riñón. ¿Qué más? A ver. Dentro de, no me deja ver acá, vamos a ver si retira la cápsula perirrenal, si me retira la cápsula fibrosa. Así, ay, qué bonito. Miren acá, voy a retirar un poco de los huesos, un poco de cartílago. Observen acá, un poco de arterias. Bien, fíjense, a nivel del ilio renal, cada arteria se va a dividir en sus ramas anterior y posterior, son las ramas piélicas, así se denominan. Van a ser ramas que le llevan sangre a la pelvis renal de cada uno de los riñones. Vamos a sacar este cuerpo graso para que podamos identificar la pelvis renal, que se va a subdividir en los cálices renales, y a su vez estos cálices renales van a formar las pirámides renales. Entonces, cuando hablamos del ilio del riñón, vemos la ramificación que tienen estas arterias que se denominan arterias prepiélicas, y van por la parte anterior, que le van a llevar sangre a toda la pelvis del riñón, a toda la parte de la pelvis renal. Cuando hablamos de nervios de los riñones, tenemos que mencionar, a ver, ¿dónde están los nervios? Ahora sí. Cuando hablamos de nervios a nivel renal, mencionamos que los nervios van a provenir del plexo celíaco y también los nervios esplácnicos. Entonces, ¿quiénes inervan al riñón? Los nervios que provienen del plexo celíaco. Bien, chicos. Entonces, son las 3:05. Aquí los voy a dejar. Para mañana voy a terminar este video. Ahora voy a terminar la clase, pero voy a hablar un poquito más el video sobre los conductos. Ahí. Voy a hablar un poquito más en el video sobre los conductos excretores del riñón. Voy a hablar un poquito sobre la vejiga para que se complemente, y sobre todo sobre los conductos excretores. Recordemos en la parte clínica. ¿Qué parte o qué patologías ustedes conocen o relacionan con el caso clínico que estamos viendo ahora cuando hablamos de patologías renales? 1, las nefritis. 2, las nefrosis. ¿Y qué diferencia hay entre una nefritis y una nefrosis? 3, los cálculos a nivel del riñón que se denominan litiasis renal. Y las inflamaciones de la vejiga, que son la cistitis. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una nefritis y una nefrosis? Primero, una nefritis es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Una nefritis es un proceso inflamatorio. Es agudo y son los glomérulos los que están inflamados. ¿Qué va a producir esta nefritis? Produce inflamación de los glomérulos, dificulta la filtración de los elementos que filtra el riñón, como la urea, el ácido úrico, ¿verdad? Y está causada por lo general por bacterias. Entonces, las nefritis que afectan a los glomérulos y que altera la filtración de esos desechos, como funciona el riñón, está producido por lo general por bacterias. El paciente va a tener dolor, va a tener sobre todo dolor en la región lumbar, va a tener fiebre. Eso nos orienta a que la infección es a nivel alta, a nivel renal, a nivel de los riñones,
a nivel de los cálices, va a tener edema, sobre todo en la cara. El edema va a ser sobre todo en la cara, en los párpados, en los miembros inferiores, y va a presentar una orina con un poco de sangre porque los glomérulos se están deshaciendo. Esa es una glomerulopatía, esa es una nefritis. Entonces la sangre con orina, que se denomina hematuria, ¿verdad? Y que puede perder proteínas en la sangre, esas son las nefritis porque el glomérulo está alterado, está dejando pasar aminoácidos. Por lo general, nuestra nefrona no deja pasar ni glóbulos rojos, ni aminoácidos, ni proteínas. Por eso es que en una orina sana no tenemos esos elementos. Pero cuando el glomérulo está inflamado, sale el aminoácido, sale el glóbulo rojo, y encontramos en una orina en un paciente que no tiene nada, supongamos que no tiene ninguna clínica y se hace un examen de orina y encontramos aminoácidos, encontramos glóbulos rojos, ese paciente está con una glomerulopatía. Hay que buscar el origen, que puede ser autoinmune, puede ser infeccioso si tiene fiebre, y la fiebre y el dolor en la región lumbar es un indicador que es una nefritis con una posible causa de una glomerulopatía. Eso sería una nefritis. ¿Qué es una nefrosis? Una nefrosis es una enfermedad no inflamatoria, pongan atención, no inflamatoria de los riñones, y esto va a ocasionar que el cuerpo elimine demasiadas proteínas, demasiados aminoácidos por la orina. Eso es una nefrosis. Y eso se debe sobre todo a daño en los capilares, en los vasos sanguíneos, en toda esa irrigación pielocalicial que vimos dentro del riñón, alrededor de los cálices. Entonces una nefrosis es una enfermedad no inflamatoria de los riñones y que el cuerpo causa que el cuerpo elimine demasiadas proteínas por la orina. Como les dije, se debe, déjenme dar la vuelta a esta tablet, ahí, se debe sobre todo al daño en los capilares sanguíneos de los riñones. Recuerden que los capilares, el riñón es un órgano nutrido de capilares, por lo tanto, si se alteran estos capilares de los riñones, que son los que filtran esos desechos, y el agua, que es una función del riñón. ¿Y por qué se puede dar? Se debe a diferentes trastornos que dañan los riñones. Entre ellos, uno, la diabetes. La diabetes es una de las causas de nefrosis. Y fíjense que la diabetes que causa nefrosis no es de origen bacteriano, a diferencia de la nefritis. ¿Encuentran la diferencia? Se pueden dar cuenta de la diferencia de una nefritis y una nefrosis, ¿verdad? En este caso de la nefrosis, que también pierde aminoácidos o proteína, el paciente va a tener edema, pero en las manos, en el abdomen, en la cara. Lastimosamente, una nefrosis no tiene cura, necesita diálisis, necesita trasplante renal. Esa es la diferencia entre una nefritis y una nefrosis. Bien, chicos, los dejo acá. Les subo el video para mañana. Quedamos que el grupo A ingresa mañana a la plataforma. Yo complemento el video que hicimos ahora y se evalúan con el video. Suben el dibujo que ahora complementaron con la explicación del aparato urogenital, lo completan y lo suben en TA3. Y va a estar abierto toda la tarde para que ingresen, se evalúen. Lo voy a abrir todo el día, mañana no hay apuro. Se ingresan a la plataforma, ven el videíto, responden las preguntas, y eso correspondería a una parte de la evaluación de la semana 14, porque la otra parte se evalúan desde script el día viernes. ¿Les parece? ¿Queda clara la explicación? ¿Alguna pregunta sobre mañana? Chicos, ¿todo bien? ¿Hasta qué hora va a estar habilitado para subir los dibujos, doctora? No puedo escucharle. Sí, mañana miércoles lo voy a dejar abierto todo el día. Ustedes saben que yo no tengo problema en que eso esté abierto todo el día, pero sí que no pase para el otro día, porque ya para el otro día tienen otra actividad. Hasta las 12 de la noche que se acaba la presentación de la TA2, la TA3 igual hasta las 12, así ustedes no se acumulan también, ¿les parece? Está bien, doctora. Gracias. Bien, no queda claro cómo vamos a hacer para mañana, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la actividad para mañana? Bien, entonces mañana voy a subir y completar este video
de la actividad que tenemos para el juego que van a responder, y también voy a complementar con la función simpática y parasimpática en la vejiga, que es muy importante que lo tomen en cuenta ahora porque van a complementar su dibujo con vejiga. Fíjense que los nervios que van a inervar a la vejiga van a ser dos tipos de funciones. Una función, ya hablando de vejiga, una función simpática y una función parasimpática. La función parasimpática, ¿qué efecto va a tener en la vejiga? La función parasimpática ayuda en el vaciamiento o en la evacuación de la vejiga. En cambio, el sistema simpático, ojo con esto, el sistema simpático inerva el esfínter liso de la uretra. Entonces, su cierre va a asegurar la evacuación de la vejiga. Entonces, dos funciones, dos elementos y dos sitios anatómicos diferentes de la inervación del sistema simpático y sistema parasimpático en la vejiga. Que eso lo voy a subir al video y se los voy a preguntar. Busquen ahí qué produce la inervación parasimpática en la vejiga y la simpática en la vejiga. ¿Ok? Bien, chao. Vayan a la otra clase. Nos vemos mañana. O no, nos vemos en la plataforma. Y nos vemos el viernes. Antes vamos a hacer una reunión de mentoría. ¿Les parece? Un jueves en la noche, o ya coordinamos un ratito con Palenque para que veamos cómo les va y cómo planificamos para el viernes, chicos. Ojalá que ya volvamos el viernes. Chao, chao.